Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida a la semana número 4 de nuestra clase Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos. Ha sido bien interesante notar sus respuestas a través de los foros de participación y ver cómo esta última semana las preguntas de los foros fueron bien polémicas. Pero es interesante resaltar que la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, nosotros, que tenemos la verdad y que tenemos la capacidad de influencia mediante el poder y el fuego del Espíritu Santo, debemos reconocer que lamentablemente no estamos haciendo esta labor de la manera correcta y desde mi perspectiva creo que tristemente le estamos dejando el espacio abierto a estos movimientos que están engañando y robando a las personas, engañándoles, robándoles, desviándolas y mucho más grave aún, guiándoles al infierno en este tiempo por la decadencia de estas sectas. Como lo vimos en las lecturas pasadas, es bien interesante notar cómo los testigos de Jehová, los mormones, sabiendo que son movimientos errados que basan su doctrina en herejías, están avanzando más que la iglesia evangélica en América Latina. Pues bien, hay un texto muy interesante que quiero compartir con ustedes y son quizás las dos cosas que quiero dejar como estandartes para esa semana de estudios. Y esa palabra está allí en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la palabra lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta semana seguimos estudiando las sectas y movimientos que surgieron, que son de tendencia cristiana, que surgieron de la iglesia cristiana, de aquellos que en algún momento conocieron la verdad a través de las escrituras, a través de Jesucristo, pero que de alguna manera se desviaron. Al leer este texto que acabo de compartir con ustedes, encuentro dos palabras que llaman mucho mi atención. En primer lugar, permanecer en Cristo, y en segundo lugar, conocer la verdad. El conocimiento de la verdad nos hace libres. El conocimiento de la verdad es lo que lleva a las personas que evangelizamos a la verdad. Pero ahora, cuando miramos esta problemática de las sectas y de los movimientos religiosos, el problema muchas veces no está en quien escucha la palabra, sino en quien enseña la palabra. Entonces, como discípulos de Jesús, como personas llamadas al ministerio, tenemos que entender lo siguiente: que no solamente debemos permanecer en la verdad, no solamente debemos conocer la verdad, sino permanecer en la verdad. Es muy interesante notar cómo el trasfondo de todas estas sectas y movimientos viene de hombres y de mujeres que un día malinterpretaron la palabra de Dios, o sea, conociendo la verdad, no permanecieron en la verdad. La verdad es Jesucristo y nosotros tenemos la responsabilidad en medio de este tiempo de llevar a las personas ¿a quién? A Jesucristo. ¿A la luz de qué? De la palabra, conociendo la verdad y permaneciendo en ella. Durante esa semana estaremos terminando la unidad número 2. Y es bien interesante notar que los movimientos que seguimos mencionando surgen de movimientos evangélicos. Tenemos una secta muy tremenda llamada Para de Sufrir, un grupo con mucho crecimiento en Sudamérica. Es interesante notar las estadísticas que dicen que tienen aproximadamente 45 millones de miembros, más de 7.000 templos en más de 40 países en menos de 30 años. Yo conozco las estadísticas de la iglesia de Nazareno y somos 2.5 millones aproximadamente en más de 100 años, y somos aproximadamente 31.000 iglesias, si no estoy equivocado. Cuando yo miro este tipo de cosas, para mí es sorprendente notar cómo las personas, estos movimientos que no tienen la verdad absoluta, que están torciendo la palabra de Dios, están creciendo. ¿Por qué? Porque la gente en nuestra América Latina está sedienta de Dios y como iglesia le hemos dado el espacio a otros que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Fue muy interesante notar, y es importante que usted note cómo, por ejemplo, en esta secta, los pastores y los líderes se autonombran. El objeto de su fe no es Jesucristo, son los amuletos, los fetiches que ellos venden para promover su fe. La filosofía aparentemente es bíblica, pero su práctica es completamente contraria a las verdades bíblicas. Es muy importante notar que este movimiento hace un alto énfasis en la parte financiera. Hablan de dos tipos de fe: una fe para la salvación, otra fe para adquirir riquezas.
Y nuestra gente, la gente de América Latina, quizá muchas veces está buscando respuestas inmediatas y por no orientarles de la manera correcta vienen engañadores como estos que tristemente, vuelvo y digo, me confronta muchísimo a mí aún como pastor aquí en la ciudad de Bogotá, de ver cómo estos movimientos crecen y crecen y crecen y muchas veces la iglesia evangélica, no sé en sus países de origen, pero por lo menos en Colombia, en los últimos años, la iglesia como tal no ha ganado, no ha conquistado, no ha crecido como debería ser. Vemos otros movimientos, por ejemplo, como el movimiento de la guerra espiritual, un movimiento que hace más énfasis en el diablo que en el mismo Dios, movimientos que llevan a las personas a hacer algo como la guerra espiritual. Bueno, yo personalmente tengo algún concepto de la guerra espiritual, pero creo que no es una guerra entre poderes. Desde mi perspectiva y mirando la doctrina y mirando la palabra de Dios, es una lucha entre la verdad y la mentira. La verdad que la tiene Cristo, la verdad que está en su palabra y la mentira que la trae Satanás. Satanás ya está destruido. Satanás fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora es interesante notar cómo este tipo de movimientos generan palabras con nuevas revelaciones, generando una teología especulativa y haciendo de la revelación algo exclusivo que le pertenece a aquellos que la reciben. Y muchas de estas revelaciones son extra bíblicas. Es muy peligroso este tipo de movimientos, de los cuales muchas veces se han infiltrado muy sutilmente dentro de la iglesia evangélica. Tenemos un movimiento que de hecho lo conozco muy de cerca, como el movimiento G12, un movimiento que tiene una estrategia de crecimiento impresionante, una iglesia quizá para nosotros los colombianos es la iglesia más grande de todo Colombia y si no estoy equivocado creo que de América Latina. Me impresiona muchísimo su crecimiento y debemos tener cuidado al analizar ese tipo de movimientos y no catalogarlos de sectaristas o catalogarlos de herejes. Me llama mucho la atención su crecimiento, un crecimiento exponencial. Han avanzado muchísimo, han logrado llegar a lugares que otras iglesias no lo han llegado, han logrado hacer impactos evangelísticos. Cuando yo miro estos movimientos y miro este movimiento en particular, desde mi perspectiva, no tengo problema con la estrategia, porque creo que Dios usa cualquier tipo de estrategias. El problema, creo yo, que es poner la estrategia por encima de la palabra de Dios, por encima del propósito de Dios para su iglesia. Cuando seguimos mirando otro tipo de movimientos en esta semana, vamos a encontrar los movimientos de raíces hebreas, por ejemplo. El posmodernismo quiere volver a las raíces y ha querido volver nuevamente al judaísmo, a las raíces de la iglesia primitiva. Pero nosotros sabemos que estos movimientos están equivocados de una manera muy fuerte. Al hacer un panorama global, como por ejemplo el rescate de los 5 ministerios y todo esto que hemos hablado durante la segunda unidad, creo que aquí hay un problema y quiero que usted lo analice muy fuerte, y es que lamentablemente algunos ministros se están desviando de la palabra, se están desviando de la iglesia y desviando a muchos porque llegaron a poner una experiencia personal por encima de la palabra de Dios. Mi experiencia personal la puedo usar como testimonio a otros, mas no como doctrina e imposición en la iglesia. Dios es un Dios, como lo dice la palabra, la multiforme gracia de Dios puede usar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de estrategia, a cualquier hombre, porque todos hemos sido llamados por su gracia, no por nuestras facultades. Pero tristemente muchas veces he notado al transcurrir de los últimos años cómo estos movimientos que se desprenden de la iglesia cristiana se han desprendido por algunos casos su malinterpretación de la escritura, pero por otros casos porque están poniendo su experiencia personal por encima de la doctrina. Y ninguna experiencia personal está por encima de la Biblia. Mi experiencia personal en algunos casos de mi relación con el Espíritu Santo, en algunos asuntos eclesiásticos, es válida como testimonio. Pero muchos la están llevando a un nivel de doctrina y algunas verdades absolutas, lo están generando como una verdad absoluta. Y es ahí donde yo encuentro el gravísimo error. Es allí donde muchas iglesias evangélicas comenzaron muy bien, pero poco a poco se fueron distorsionando, se fueron desviando de la verdad. Yo le quiero invitar a usted esta semana que pueda leer el material que le estamos dando, pero que también pueda investigar un poco más allá acerca de toda esta serie de movimientos. Para mí, al mirar estas lecturas y al preparar esta semana de estudios, es muy interesante notar algunos ministerios que conozco, algunos de ellos de primera mano, pero que si miramos la esencia, hay cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Que Dios dé la sabiduría, no lo olviden, no solamente como hijos de Dios, sino como ministros del Evangelio. Debemos conocer la verdad y permanecer en la verdad.
Por eso nos capacitamos y creo que la iglesia de Nazareno tiene un tesoro invaluable como lo es su doctrina, su eclesiología. Creo que tendremos que aprender mucho de otros, pero nosotros tenemos un valor muy importante en la doctrina, en la interpretación de la palabra. Por eso estudiamos temas como estos y le quiero invitar a que por favor profundice, investigue y podamos ser conscientes de la realidad de América Latina en cuanto a nuestra labor misionera y en cuanto a la labor de la Gran Comisión. No podemos seguir cruzados de brazos observando y criticando a aquellos que de una manera errada lo están haciendo, gústenos o no nos guste de una manera equivocada, pero le están llegando a las personas y nosotros fuimos los llamados para esta labor. Entonces le quiero motivar a que siga estudiando, a que siga leyendo los materiales que le estamos enviando. Muchas gracias por la participación en los foros. Les quiero recordar la puntualidad para los foros. Esto es muy importante y eso se va a ver reflejado en sus calificaciones. También le quiero recordar el trabajo que usted debe estar preparando para la última semana, para la semana 6, que es con el cual culminaremos este curso. Estudie una secta que está en su ciudad, en su país, en su entorno, con todos los pasos y parámetros que allí le entregamos para que usted lo pueda hacer. Quedo a sus órdenes, estoy muy dispuesto y muy disponible para usted, para que podamos interactuar a través de preguntas y de respuestas. Les bendigo en el nombre del Señor y espero que esta semana sea una semana supremamente bendecida en nuestros estudios. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias y sus ministerios, y que por la gracia del Señor Jesucristo y bajo la plenitud del Espíritu Santo podamos seguir llevando adelante la obra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.